Hace unos días el presidente Peña Nieto dijo que comenzaba el periodo más complejo derivado de las reformas, el de implementarlas, y esa, dijo, es tarea de sus funcionarios. Reconocía que comenzaba así un nuevo periodo político en su sexenio, donde se gobernará, dice, de otra manera. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Con las votaciones sobre las leyes reglamentarias en materia energética, concluye el periodo de las reformas legislativas acordadas a través del Pacto por México y debe comenzar otra etapa, donde la mira estará puesta sobre todo en el proceso electoral 2015. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Las elecciones de medio término definirán no solo el gobierno de la mitad de los estados del país, sino también la posibilidad de que el PRI pueda conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Faltan 10 meses para las elecciones, pero ese tiempo pasará volando a la hora de implementar las reformas, acelerar el crecimiento o extender la política social. Bienvenidos, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Concluyó el ciclo de reformas legislativas que se plantearon a partir del inicio de la administración con el Pacto por México. Podrán faltar algunos temas, podrán faltar algunos detalles, pero ese ciclo ha concluido. Deben comenzar los partidos, lo han comenzado a hacer, ya a trabajar con la mira puesta, lo mismo el gobierno, en las elecciones de medio término del primer domingo de junio del 2015. Pablo Erra, ¿qué es lo que viene políticamente? Yo creo que viene la disputa por el Congreso. Eso viene políticamente y que el gobierno empiece a gobernar. Hemos tenido una época de acuerdos políticos en la superestructura, en las cúpulas, porque así era necesario, pero las acciones de gobierno, acciones fuertes en política social, en materia de justicia y en materia de enfrentamiento político en cuanto a temas específicos que no sean las reformas, no lo hemos visto. Creo que el gobierno tiene que empezar a andar ahora sobre estas enormes bases que son las reformas que ya se aprobaron. Ahora, yo creo que si de lo que se trata es de ganar la elección de 2015, el problema es quién se puede colgar la medalla de las reformas. Hay que también partir del principio de que tendría que haber cierto tipo de resultados a partir de las reformas establecidas, fundamentalmente energética y telecomunicaciones, inversiones, crecimiento económico que se quedó todavía atorado por muchas razones, y que a partir de eso, pues por supuesto el PRI puede decir yo lo impulsé, el PRD también podría plantear el hecho de que pues tiene algún tipo de ganancia, y los panistas que irán, además de tratar de colgarse la medalla, de acusar al gobierno de instrumentar una reforma sendaria que ha golpeado a sectores de clase media. Independientemente de esto, hay que recordar que el Senado no se modifica y que lo único que está en juego es la Cámara de Diputados, y ahí en donde el PRI tiene también todas las posibilidades pues, de seguir teniendo una mayoría con aliados, pues básicamente como Nueva Alianza o el Partido Verde. Veremos esa composición, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo en el sentido de que se acabó el juego de la negociación política a los altos niveles dentro de lo que fue Pacto por México y luego las reformas en las leyes secundarias. Es el momento del gobierno de comenzar a decidir qué quiere hacer, a dónde quiere llevar y cómo puede armar un proyecto propio más allá de las reformas que esperemos terminen por transformar este país. Sí, pero habrá que tomar en cuenta que también para eso hay poco tiempo, porque faltan 10 meses para la elección, prácticamente en enero comienza el proceso electoral, va a estar el gobierno sobre todo, va a estar, y los gobiernos, porque son muchas elecciones estatales, coartados en sus posibilidades de mover distintas cosas, y les queda 4 o 5 meses. Los resultados concretos de las reformas no se van a ver en ese periodo, ninguno de ellos, en términos reales, pero lo que sí tiene que ocurrir es cambiar la forma de gobernar. Lo que tiene que cambiar es la forma en que se gobierna. No esperar que vaya a haber resultados inmediatos, porque yo creo que va a ser muy difícil reclamar. Pero nada más, aunque tengas, yo creo que lo importante es comenzar a tener crecimiento económico ya alrededor del 2%. O sea, el grave problema es, tú no puedes hacer nada con una economía totalmente atascada. Simplemente no hay argumento que se sostenga. Ya estamos hablando de crecer al 2%, que por es lo menos bajísimo, por lo es menos terriblemente así bajo. Lo que decían al comienzo del programa de que se van a colgar estas medallas al pecho, pero pueden ser al cuello porque
¿de qué me sirvió en este momento? Por supuesto que para el país son tremendamente positivas, pero para el bolsillo del votante, a ver dónde está la ventaja de esta reforma. Cuando enfrente vas a tener a un rival político en la izquierda diciendo, a ver, tomen su recibo de luz, bajó la luz, a ver, vayan a cargar el coche con gasolina, bajó la gasolina, aunque nunca se haya prometido bajar la gasolina, pero todo ese tipo de cosas van a ser difíciles para el partido gobernante. Sin embargo, pienso que no va el asunto a cambiar demasiado la composición en el Congreso, sino que más bien todo esto se perfilará en lo que decía Jorge, en una nueva forma de gobernar, inclusive con nuevas caras para gobernar. Sí, porque el periodo de desgaste, porque todo este ha sido un año y medio de desgaste para la administración, para el gobierno, y también con un equipo, hay que decirlo, un equipo que no ha aparecido. La mayoría de los secretarios de Estado no aparecen, el propio presidente de la República tiene pocas intervenciones públicas en sentido de entrevistas, de otro tipo de juegos políticos. Todo eso uno supone que tendrá que cambiar a partir de agosto. Esa contención de la que se habla es una contención que todos los funcionarios, del primero hasta el último, nos dicen que hay que contenerse, no podemos hacer publicidad o no podemos debatir porque está el pacto, las reformas. Bueno, eso tendrá que haber acabado. Sí, ¿no? yo creo que ese es un punto fundamental. Creo que no es un problema de omisión o que no hablaron porque no saben o porque no quieren o porque no les sale, sino porque la estrategia fue lo que menos ruido se pueda hacer para llegar a la negociación. Y ahora comienza el tiempo del ruido, de comenzar a hacer ruido, o sea, comenzar a decir cómo se gobierna, qué se gobierna, y entrar en un debate que no implique la posibilidad de una ruptura, o que más bien que implique la posibilidad de una ruptura. O sea, no te importa en un momento determinado lastimar a uno a otro, porque lo básico ya lo tienes. Y yo creo que esto es algo importante. Ya nadie va a comenzar a hablar ahora del proyecto de país a construir. Puede estar ahí en los espacios de la propia izquierda, pero tienes ya las bases sentadas para ello. Ahora viene el problema de la habilidad política, que por lo pronto hay que reconocerlo. Después de 12 años de una alternancia que no dio este tipo de acuerdos, hoy finalmente esto se logra y ahora, yo insisto, cada quien, dependiendo de la habilidad que tenga, puede manejarlo a partir de esta idea de yo fui el que hizo esto o el que fue el que permitió que esto sucediera. El que lo haga va a tener mayores posibilidades, más allá, por supuesto, de la ventaja que tiene el gobierno para actuar. Perdón por hacer un pequeño acápite de lo que acabas de decir, que son 12 años en que esto no se movió efectivamente. Yo no agregaría, yo diría 18 años, porque en el gobierno de Zedillo se plantearon también las reformas en materia energética, se quiso plantear la reforma fiscal y todo fue dado para atrás. Tenemos casi 2 décadas paralizados y es lo que ahora se ha vuelto a echar a andar. Ese tiene un gran mérito con visión de Estado, pero en el Estado el poder se ganan con elecciones. Y para tener elecciones necesitas popularidad, necesitas que la gente te sienta cerca, que la gente te quiera, que vea en ti alguna esperanza. Y creo que ahí viene el cambio de actitud a que hacía referencia Jorge Fernández hace un momento, de que tienen que comenzar a gobernar para tener cercanía con la población, que se les crea en ellos y no vayan a decir como hasta ahora, es que nosotros no gobernamos para la popularidad. No, las elecciones se ganan con y popularidad. Se para la popularidad Pero por supuesto, ya hecho, se resuelto lo fundamental. No, y es que además, hombre, nadie descubre lo negro. Hay hombres notables que han ganado guerras, Churchill, y pierden las elecciones inmediatamente después de ganar la guerra con una popularidad interna y externa brutal, porque la gente quiere resultados. Y cuando vamos a estos grandes temas... a ver, ¿por qué le ganó Clinton a Bush padre aquella elección hace ya muchos años? Es la economía, decía. Es la economía y la gente va a votar también por la economía y por las expectativas económicas que pueda tener a futuro. Y yo creo que hay que añadirle algo a esto, es la nueva estructura electoral. Si de verdad el Instituto Nacional Electoral logra nombrar y armar consejos estatales electorales que puedan servir como mecanismo de contrapeso a lo que los gobernadores hacen en los estados, vamos a ver un escenario muy diferente de lo que comúnmente vemos. Si de verdad existe esta posibilidad real de controlar o de transparentar o de limitar, como le quieran llamar, el poder de los gobernadores, estaremos viendo a otros actores teniendo mayor participación en elecciones que,
como estas que vienen en 2015 son fundamentalmente elecciones donde los gobernadores son los grandes operadores. Y a propósito de esto de que no va a haber un gran boom económico ni en este año ni en el próximo, las reformas que sí van a impactar en la economía positivamente van a tardar en dar sus frutos, pero me recuerda la frase de un político muy vigente, con cargo importante ahora y con mucha perspicacia política, comentaba, mira, si a la gente no le puedes dar dinero, por lo menos dale la mano. Entonces tienes que ir, tienes que acercarte a la gente, a las poblaciones, estar con ellos, y que eso va a sacar celos en el PAN, va a sacar celos en el PRD, que el presidente o el secretario, la secretaria de Sedesol se andan moviendo demasiado. No importa, es ya la batalla política por hacer que la gente crea en tu proyecto y que tengan fe en ti de que esto sí va a mejorar, porque ahora de la manera en que se han cuidado es para sacar estas reformas estructurales, muy entendibles, pero eso no tiene futuro electoralmente. No, no tiene futuro electoralmente y es lo que decíamos, es sí, el crecimiento económico, los resultados, tener dinero en el bolsillo, pero eso tiene que ir acompañado de tener expectativas de que va a ocurrir. Y lo que no se están generando son las expectativas. Y había algo que platicábamos al principio que yo creo que habría que retomar. Hay que hacer una revisión de todos los funcionarios del primer equipo de la administración. Yo creo que hay algunos que salen de este periodo muy desgastados. Y cuando se tenga que comenzar a ver qué es lo que sucede, cómo pueden actuar en esa nueva coyuntura, yo creo que ese desgaste se va a poner de manifiesto. Es parte de los cambios que se tienen que realizar, ¿no? Ahora, lo que sí queda claro es que el aparato operativo del PRI, el aparato que tiene el Partido Revolucionario Institucional, le sigue funcionando incluso en los estados como parte de esta reorganización que ha tenido. Es otra vez el partido en el poder, es otra vez el partido que tuvo la capacidad, digamos, de ganar la elección del 2012 después de las derrotas anteriores, y es algo que no puede descuidar en términos de lo que implica en un proceso electoral como el del año entrante esta fuerza, esta capacidad organizativa, y a partir de ello la presencia de de políticos que puedan aparecer frente a la sociedad sin estar manchados. Pero no lo veo mal posicionado frente a las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados. Distinto va a ser el escenario para elegir gobernadores, donde sí veo muy complicado que el PRI pueda sostener gubernaturas que hoy tiene frente a una poderosísima alianza que puede ser la del PAN, PRD y algunos otros partidos pequeños que se les van a sumar. Creo que el gobierno tiene dos tareas fuertes por delante. Una, ver cómo va a frenar esas alianzas, y lo encuentro muy difícil, y después cómo van a frenar al gran opositor, que es López Obrador, rumbo al 2018. Yo creo que López Obrador les ayuda muchísimo ahí a pues romper parte de esta ventaja. En las gubernaturas. Las gubernaturas ahí les va a ayudar muchísimo, optando por su única alternativa, que es él y solamente él, ¿no? Quién sabe, habrá que ver, porque bueno, la alianza PAN-PRD les puede funcionar. Para el PAN y el PRD también es un ensayo hacia el 18 que puede ser muy interesante, y el desafío es no solamente para el PRI mantener la mayoría relativa. Ahí está el ejemplo del 97, mantuvo la mayoría relativa, pero si no tienen la mayoría absoluta en la Cámara, las oposiciones para eso sí funcionan, ¿no? Y ese quizás es el desafío que tiene, como decía Pablo, tiene que adoptar el gobierno, por lo tanto el PRI, para estos meses que quedan antes de las elecciones del 2015. Pero ya nos vamos, Pablo, Erra, a todos ustedes, muchísimas gracias. Los peritajes relacionados a la marcha que el 9 de julio se llevó a cabo en Puebla, donde taparon carreteras por horas, un grupo no más de 80 personas y manipulados por la diputada local Roxana Luna del PRD, tienen que ver con que el dictamen legista y sobre todo en balística relaciona a un cuetón como el objeto que privó la vida al joven de 13 años de apellido Teutli. No solamente los peritajes de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a cargo de Víctor Carrancá,
señalan lo anterior, sino que este viernes la Procuraduría General de la República entrega su dictamen, su peritaje y señala lo mismo. La policía solo llevó escudos y tonfas, que son pequeñas macanas, y fueron 48 los lesionados de parte de la policía, 2 de ellos sumamente graves. Habrá que identificar y citar ante el Ministerio Público a quienes participaron, porque están en un video y se les identifica claramente. Gracias.